Tiene gozo en el Señor, gloria a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar en esta tarde, disponiendo nuestro corazón, hermanos, para seguir aprendiendo de la palabra del Señor. Inclinemos nuestros rostros, amados hermanos. Señor, es un gozo, es un júbilo poder estar en tu casa, Señor. Adorarte, Señor, es la manera en que nuestro corazón se ejercita en el reconocimiento de que tú eres Dios todopoderoso, de que eres fiel y podemos confiar en tus promesas, Señor, en que nuestro corazón comprende, descansa y se refugia en ti, Señor y Salvador de nuestras vidas, Señor. El alabarte, Señor, trae fortaleza al corazón, pero también, Señor, el congregarnos para oír tu palabra trae bendición espiritual para el alma, traerás fortaleza espiritual, traerás aliento y corrección. Harás la obra por la cual has enviado tu palabra para que nuestra vida sea transformada y a través de ese cambio tu nombre sea glorificado. Por eso, Señor, no haya nada que interrumpa la exposición de tu palabra. El corazón esté dispuesto y atento a oír tu voz, Señor, y por la obra de tu Espíritu, danos el entendimiento, la sabiduría para conocer más de ti y de lo que tú quieres hacer en nosotros a través de la voz de tu palabra. Usa mi vida, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a quienes escucharán este mensaje, Señor, y que tu gracia nos siga edificando, porque somos tu pueblo y necesitamos de ti. Gracias, oh Dios eterno, por esta bendición de recibir consejo de tu palabra. Amén. Amén, aleluya. Vamos, hermanos, a retomar la lectura del libro de Proverbios. Vayamos al capítulo 2 de Proverbios, por favor, hermanos. Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Amén. Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 5. La palabra del Señor, hermano, nos dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento del Señor, de Dios. Tome su lugar, hermanos, en esta tarde. Sigamos, hermanos, estudiando lo que es esta segunda amonestación que encontramos en la lectura de Proverbios. Un llamado a buscar la sabiduría. Un llamado a valorar la sabiduría que trae bendición a la vida del hombre. Y hoy vamos a ver la tercera parte, hermanos, de este mensaje sobre este llamado a esta amonestación a buscar la sabiduría. Y quiero iniciar, hermanos, mencionándoles que en la vida, para los que son padres, deben de considerar que hay decisiones que los hijos podrían tomar y que las consecuencias de esas decisiones pueden producir o mucha destrucción, dolor y vergüenza. No debemos de obviar o desconocer esta gran verdad. Los hijos un día tomarán decisiones y esas decisiones pueden ser benéficas o destructivas. Decisiones para su bien o decisiones que pueden causar mucho dolor y vergüenza, no solamente para ellos, sino para toda la familia. Ante ese escenario y posibilidad, cabe, hermanos, pensar en la siguiente pregunta para los que son padres. ¿Qué estarían dispuestos a hacer para ayudar a tu hijo a que no vaya a una dirección incorrecta, a que no vaya a tomar decisiones que pueden ser destructivas, dolorosas y que le causen o les cause vergüenza? Si no sabemos qué hacer, hermanos,
es necesario volver a la lectura del proverbio del capítulo número 2. Porque aquí encontramos la voz de un hombre que llama a su hijo a valorar la sabiduría que solo Dios da, sabiduría que nos va a guardar de todo mal y va a encaminar nuestra vida para el bien. Pero para llegar y entender y conocer esa sabiduría que el proverbista nos llama a valorar, implica que antes de ello haya 4 acciones o 4 cosas que toda persona, tu vida, tus hijos, tu familia debe de hacer para lograr esa sabiduría que Dios da. Y cuando observamos esas 4 acciones, hermanos, que el proverbista lo maneja como condicionantes, yo puedo entender, hermanos, que estas 4 condicionantes son el resultado de una vida espiritual que reconoce lo valioso y lo necesario de la sabiduría de Dios para tenerla en nuestra vida. Estas 4 condicionantes es lo que estoy enseñando, hermanos, que debe de forjar como los 4 pilares de la vida espiritual de tu vida y la vida de tus hijos. El número 1, necesitamos reconocer la autoridad de Dios y someternos a ella. Número 2, lo hablamos la semana pasada, necesitamos obedecer esa autoridad, someternos a esa autoridad, pero de manera voluntaria. Número 3, el tercer pilar, hermanos, es que después de obedecer por voluntad propia, necesitamos buscar constantemente el consejo divino, el conocimiento del Señor. Y número 4, necesitamos valorar de manera premiante la sabiduría divina. Y el día de hoy, iglesia, vamos a hablar del pilar número 3, que es parte de la vida espiritual de tus hijos y de nuestra vida. La necesidad de buscar constantemente el conocimiento divino como parte fundamental de una vida que adquiere sabiduría y que al ser sabios, Dios nos promete y nos da la garantía de vivir una vida de bendición, de vivir una vida segura, de vivir una vida plena, de vivir una vida donde vemos cómo la gracia y la misericordia de Dios nos ayuda en todas las áreas de nuestra vida y nos protege de toda clase de mal e incluso de nuestras propias malas decisiones que pueden causar destrucción, dolor y vergüenza. ¿Quiere, hermanos, aprender este tercer pilar? ¿Desea, hermanos, que sigamos construyendo cómo forjar esa vida espiritual en el hogar? Bueno, volvamos al pasaje, por favor. Proverbios capítulo 2. Pero ahora centrémonos en el versículo 3, por favor. En el verso 3, hermanos, del capítulo 2, encontramos la tercera condicionante que aquí maneja el proverbista. Dice la Escritura: si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. Tercera condicional. Si tú, hijo mío, clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz. ¿Qué nos quiere decir esta acción, esta condicionante? Bueno, aquí el proverbista nos muestra la acción de quien necesita ser atendido o ayudado. Por eso clama o eleva su voz. Aquí, hermanos, hay una necesidad de ver que toda persona, tus hijos, tu descendencia, tu propia vida, siempre necesitamos ayuda. Necesitamos, hermanos, orientación. Necesitamos dirección. Y aquel que lo pide va a recibir ese conocimiento, esa ayuda, esa dirección. De hecho, este mismo pasaje, hermanos, te lo quiero leer en otras versiones para que podamos comprender esta tercera condicionante, esta acción que está pidiendo este padre a su hijo, que si hace esto, entonces va a poder conocer la sabiduría del Señor. Por ejemplo, en la Reina Valera contemporánea, el versículo 3 dice: si pides la ayuda
de la inteligencia, y mire cómo pone énfasis en la parte final, y llamas a gritos a la prudencia. Entonces, esto es lo que el proverbista quiere que se haga. Pedir ayuda a la inteligencia y llamar a gritos a la prudencia. Ahora, este mismo texto en la versión Dios habla hoy menciona: pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Pide con todas tus fuerzas inteligencia y buen juicio. Así que al leer el pasaje, hermanos, en estas versiones, podemos comprender de una mejor manera la idea del proverbista, que llama a su lector a mostrar la incapacidad personal de cada uno de nosotros, de su hijo, para hacer algo o para tener algo. Hay una incapacidad que nos debe de obligar a buscar ayuda. Necesitamos recibir ayuda, pero cuando leemos el tono, hermano, poético, pide a gritos, pide con todas tus fuerzas. Esto nos enseña, hermanos, que cada vida humana necesita desesperadamente la guía y la ayuda que solo Dios puede dar. Repito, si no entendemos esta parte de nuestra vida, tu vida, mi vida, la de tus hijos, necesita desesperadamente la verdad de la dirección divina. ¿Por qué el proverbista nos lo enseña así, hermanos? Porque nos habla, hermanos, de una acción de clamar. Vea el texto en el versículo 3. Si tú haces esto, ¿qué es lo que tiene que hacer su hijo? Clamar, clamar. Diga fuerte conmigo, clamar. Ahora, ¿qué entendemos por clamar? Bueno, originalmente la palabra que usa el proverbista, hermanos, que se ha traducido como clamar, significa alzar la voz, gritar, clamar a viva voz. Ahora, no solamente es gritar por gritar, no es hacer que tu voz se escuche más la de los demás, o gritar por euforia. No habla de ese tipo de sonido más fuerte de lo normal. Aquí clamar, hermanos, tiene la intención de llamar la atención de la persona con la cual uno desea recibir ayuda o comunicar un mensaje. Alzar la voz tiene una intención. Gritar con todas las fuerzas tiene una intención. Yo necesito que alguien me ayude porque yo no puedo, porque yo no tengo. Y hay alguien que sí lo tiene, hay alguien que sí puede y necesito su ayuda. Por eso necesito llamar su atención. Quisiera darte algún ejemplo que encontramos en la palabra del Señor, que nos muestra la relación de clamar como alzar la voz en medio de una necesidad. Vaya conmigo al Evangelio de Mateo, capítulo 10, versos 47 y 48, por favor. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, en el verso 47 y 48 encontramos la vida de un hombre que se llama Bartimeo. Y que este hombre tiene un problema. Estaba enfermo. Dice el texto que estaba ciego. Y este hombre, un día, el mejor día de su vida, el día más afortunado de su existencia, él se encontraba a las afueras de la ciudad de Jericó, junto al camino, y el texto nos dice que estaba mendigando. Esto nos habla de una posición de un hombre imposibilitado para sobrevivir por sí mismo, por la misma enfermedad, porque estaba ciego. Él dependía de otros que le pudieran ayudar para poder tener un ingreso que le permitiera comer. Así que vemos la condición de un hombre que no solamente tiene una enfermedad como la ceguera, sino que también está en una condición de miseria. Y está ahí junto al camino, a las afueras de Jericó. Y este hombre escucha que Jesús está pasando por ahí. Su vida de desgracia por un momento tiene la oportunidad más grande de su vida al oír que Jesús está ahí. Y como él sabe, porque tal vez ha escuchado
de los muchos milagros, sanidades y prodigios que Jesús ha hecho en toda la región, que él sabe que ese hombre al cual las multitudes lo aclaman es el único que puede ayudarlo. Y Marcos nos revela, hermanos, en el verso 47, lo que hace este hombre al saber que ahí está el único que puede ayudarlos. Dice Marcos en el verso 47 que este hombre llamado Martiveo clamó a gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, yo alzo la voz, porque Marcos nos lleva al escenario, hermanos. Está fuera de la ciudad, al aire libre. Hay una multitud. Él escucha, y cuando hay una multitud no es un proceso funerario donde todos guardan silencio. Hay una feria de voces, de gente gritando que se quiere acercar. Es como si usted fuera al mercado y todo el bullicio de las voces que están hablando en ese momento. Ahora imagínense, hermanos, ese escenario de mucho ruido, de muchas personas. Pero a este hombre no le importa. Él sabe que ahí está el único que lo puede ayudar y él clama. Y cuando leamos el texto, hermanos, aprovechemos, hermanos, a ponerle siempre énfasis a la lectura. Porque pues yo podría leer el texto y decir: y Bartimeo dijo: Jesús, hey, aquí estoy, ayúdame. Bueno, si usted lo lee así, yo creo que le falta la intención de lo que realmente pasó en ese escenario. Ese hombre es la única oportunidad y su voz tiene que sobreponerse al ruido de una multitud, con tal de que le hagan caso. Así que yo cada vez que leo este texto, mi mente vuela en la imaginación y veo un hombre ahí postrado, ciego en la calle, ante una multitud que tuvo que tomar todo el aire suficiente y no una sola vez, sino varias veces decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él necesitaba y por eso clamaba, gritaba. Y es interesante, hermanos, porque el mismo texto nos menciona que a pesar de que había una multitud, hubo personas que lo mandan a callar. No quieren que ese hombre esté gritando a viva voz para que Jesús lo atendiera. Yo creo que cualquiera se hubiera callado. Cualquiera hubiera dicho: bueno, lo intenté, pero no se va a poder. No quieren que grite, no quiere que clame. Pero cuando uno está necesitado, hermanos, no importan los obstáculos que se enfrenten. Si yo sé que el que está ahí es el único que puede resolverme, yo lo voy a intentar y voy a gritar con más fuerza hasta que Él me pueda atender. Y vea el verso 48, que a pesar de que lo intentaron callar, dice el texto, pero Él clamaba mucho más. ¿Ya se dio cuenta? Clamaba mucho más. Eso quiere decir que gritó con más fuerza, gritó con más ahínco. Y todos sabemos la historia, hermanos, que Jesús realmente escuchó ese clamor, se acercó a él y el Señor lo sanó con su poder. Pero aquí, hermanos, lo que quiero centrarme es que miremos lo que implica clamar, hermanos. Es alzar la voz. ¿Y quién alza la voz? Aquel que sabe que necesita, aquel que desesperadamente pide ayuda, aquel que sabe de su condición de imposibilidad, busca la manera de poder resolver, de poder sanar o de poder lograr aquello que no puede. Así que esta historia nos muestra que aquella persona que sabe que necesita ayuda y sabe quién puede dársela, de manera intencional alzará su voz y clamará buscando la ayuda que tanto necesita hasta recibirla. Y es en esa idea, hermanos, que volvamos a Proverbios capítulo 2, donde el proverbista nos muestra que su hijo, el lector, toda persona que quiera vivir bien en la tierra, bajo la dirección de la sabiduría divina, necesita de manera intencional buscar la sabiduría para obtenerla. ¿Por qué necesito tanto la sabiduría, hermanos?
Como lo he dicho anteriormente, porque carecemos de ella. No nacimos con sabiduría. No nacemos sabiendo cómo debemos de vivir la vida de manera correcta. Esta es nuestra posición de nuestra humanidad, hermanos. Realmente somos como niños necesitados o mendigos que estamos en el camino buscando quién nos pueda ayudar. Esa es nuestra condición, hermanos. Porque si usted cree, hermanos, que no necesita aprender, que no necesita saber, que no necesita de lo que Dios ha revelado para su vida, usted nunca va a tener la necesidad de buscar la sabiduría. Y eso le va a hacer que usted nunca sea sabio. Y el resultado de no ser sabio, hermanos, es vivir una vida donde las decisiones serán muy dolorosas, vergonzosas, pero sobre todo destructivas. ¿Se dan cuenta, hermanos? Muchas veces le echamos la culpa al destino, a nuestros padres, al gobierno, a la economía, o hasta incluso hay quienes se atreven a echarle la culpa a la suerte o a Dios. Pero no, hermanos. Todo lo que somos y como estamos tiene que ver por nuestras decisiones. Y nuestras decisiones deben de ser sabias si hacemos la voluntad divina. Pero si nuestras decisiones no son sabias y producen dolor, vergüenza y destrucción, hermanos, hay evidencia de que carecemos y que por lo tanto necesitamos buscar la sabiduría de una manera desesperada que nos lleve a clamar, que nos lleve a alzar la voz, que nos lleve a decidir: yo necesito saber lo que Dios quiere para mi vida. Lo necesito. Y esta es la idea del proverbista. Y sumado, hermanos, a esta idea que leemos en el capítulo 2, verso 3, el mismo proverbista nos enseña un capítulo antes lo que también la sabiduría hace. Ahora vaya al capítulo 1 de Proverbios, verso 20, por favor. Proverbios capítulo 1, verso 20. Porque el proverbista primero nos enseña que es la sabiduría la que clama en las calles, la que alza su voz en las plazas. Y en el capítulo 2 nos dice que yo tengo que clamar a la sabiduría y tengo que alzar mi voz. Entonces, ¿quién tiene que gritar? ¿Quién tiene que clamar? ¿Quién tiene la necesidad? Bueno, hermanos, aquí no es algo que se contradice, es algo que se complementa. Y esto es una verdad poderosa que usted debe de oír y usted debe de creer para mantener su esperanza. Así como tú y yo necesitamos desesperadamente la sabiduría que proviene de Dios, la sabiduría de Dios está dispuesta a ayudarnos y enseñarnos todo lo que Dios quiere que sabemos. Por eso clama, porque quiere llamar nuestra atención, quiere que prestemos atención. Entonces estamos en un escenario favorable. Quiero que vea esto. Estamos en un escenario favorable. Usted necesita sabiduría y Dios quiere darla. Tus hijos necesitan sabiduría y Dios está dispuesto a darla. ¿No es algo sorprendente, hermanos? ¿No es algo bueno? Porque triste sería nuestra condición que tanto necesitamos la sabiduría de Dios y Dios no la quiera dar. Dios no nos quiere ser sabios. Estaríamos, hermanos, sin propósito y sin razón alguna por existir aquí en la tierra. Pero el pasaje nos enseña nuestra necesidad y la disposición de Dios de poder encontrar la sabiduría en Él. Ahora, volviendo una vez más al capítulo 2, a la necesidad que tenemos, que nos demanda levantar la voz en señal de búsqueda de ayuda. Por eso hay que clamar. Yo tengo que hacerme las siguientes preguntas al pasaje. El Padre le dice: si clamares, pero ¿a quién debo de clamar? ¿A quién debo de dirigir el clamor? Vea el verso 3, el mismo texto nos dice: ¿a quién hay que clamar? ¿A quién hay que buscar de manera urgente y necesaria esa ayuda? ¿A quién? ¿A quién hay que clamar, hermanos? A la inteligencia. ¿A quién debemos de alzar la voz?
Esto nos dice que, ¿qué es lo que más necesitamos? Inteligencia y prudencia. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, esto nos muestra que tus hijos, tu vida, mi vida, necesita urgentemente, de manera desesperada, para poder vivir bien aquí en la tierra, de dos cosas fundamentales: inteligencia y prudencia. Ahora, cada una de las 4 condicionantes que encontramos en los primeros 5 versículos del capítulo 2, todas se relacionan a una misma idea: lo valioso que es la sabiduría. Pero si algo, hermanos, debemos de comprender, es que la sabiduría que nos está enseñando el libro de Proverbios, la sabiduría que el proverbista en el capítulo 2 menciona que es la clave para vivir una vida segura, no solo se trata de pleno conocimiento, de obtener un conocimiento, hermanos, algo cognitivo, un razonamiento. No, esa no es la sabiduría que necesitamos y que debemos de clamar y buscar urgentemente. Aquí la sabiduría que debemos de valorar, que necesitamos buscar y obtener, es la sabiduría práctica, la practicidad de una vida orientada en el temor a Dios. Esa es la sabiduría que nos enseña Proverbios. No es solo conocimiento, hermanos, es saber qué hacer con ese conocimiento. Es saber cómo vivir día tras día, en la casa, en el taller o en la oficina. Y no vendo vitacilina. La sabiduría de Dios, hermanos, es todo el conocimiento de Dios revelado para nosotros en cada una de las áreas de nuestra vida. Podemos ver la voluntad de Dios, hermanos, en el cuidado de nuestra salud, en el trato con nuestra familia, en la relación marital, en la relación de padres con hijos, en nuestra relación con el dinero, con los bienes materiales, con la naturaleza, con nuestro trato en la sociedad, cómo vivir y ser conforme a la voluntad de Dios en el trabajo, en la escuela, con los vecinos, en el hospital, en cualquier área de nuestra vida, hermanos. Dios tiene un consejo, una orientación, y es su verdad, y debemos de conocerla. Y debemos, hermanos, de ponerla en práctica. Y esa es la sabiduría. Ahora, miremos las 2 palabras que aquí el proverbista llama para que su hijo y todo lector que desee valorar la sabiduría debe de ver como una necesidad y una urgencia su vida. Y la primera palabra es la palabra inteligencia. Y esta palabra en su sentido original en el hebreo implica, escuche, tener la capacidad de discernir entre opciones. Eso es la inteligencia. La capacidad humana, lógica, mental, de poder discernir entre 2 opciones. Otra manera que se puede entender esta palabra es en el uso de que la inteligencia es la habilidad de analizar algo y distinguirlo. Esto es de plástico, contiene agua, y el agua es un elemento químico compuesto. Yo estoy analizando, estoy describiendo, estoy pensando qué es, para qué sirve, cuál es su uso, cómo está compuesto. La inteligencia nos permite analizar y distinguir. También, hermanos, esta palabra que se ha traducido como inteligencia denota el entendimiento de las cosas. Si algo necesitamos, hermanos, y carecemos, es saber cómo funcionan las cosas. Y eso es vital para la vida, hermanos. Entender cómo funcionan las cosas. Por eso el proverbista observa que si de algo carecemos y necesitamos obtener, es inteligencia. Necesitas hijos inteligentes. Necesitas que tu familia, tus descendientes sean inteligentes. Tú y yo necesitamos inteligencia. Pero repito, no es la inteligencia que creemos como el conocimiento que se obtiene en una escuela, que el que tiene 10 es que tiene todos los conocimientos. No habla de ese conocimiento
teórico que explica la realidad como la ciencia. Habla la capacidad de discernir y entender las cosas. Si yo hago esto, se produce esto. Si yo dejo de hacer lo otro, entonces no tendré esto, pero tendré aquello. Si yo decido tomar esta decisión que es contraria a la voluntad de Dios, entonces yo tendré los siguientes efectos. Es esa clase de inteligencia que nos está hablando el proverbista. Un entendimiento de las cosas. Y la necesitamos. Necesitamos la capacidad de analizar muy bien las cosas, sabiendo, hermanos, lo que es correcto y lo que no. ¿Sí? La inteligencia que Dios habla no es que usted pueda saber todos los elementos químicos de una tabla periódica. La inteligencia que nos habla el proverbista es que usted tenga la capacidad de saber: esto es bueno, esto es malo, esto es agradable delante de Dios, esto no lo es. Y tu vida y tus hijos lo necesitan. Y yo te pregunto, ¿quién nos enseña y quién nos prepara para saber lo que es correcto y no? Porque si tú esperas que el mundo, el Estado, la sociedad, el poder político y económico que gobierna, las élites, nos enseñen lo que es bueno y malo, hermanos, sabiendo que el mundo va en contra de la voluntad de Dios, hermanos, nos va a pasar lo que Dios siempre habló a través de los profetas, amonestando a su pueblo, hermanos, porque su pueblo muchas veces, sabiendo la verdad divina, a lo bueno llamaron malo y a lo malo llamaron bueno, porque la sociedad por el pecado tergiversa y corrompe la verdad divina. ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién te va a enseñar lo correcto, lo bueno y lo malo, hermanos? ¿Quién? Es lo que necesita. Tu hijo necesita eso. Necesita ir creciendo sabiendo lo que es correcto y lo que es malo, hermanos. Por eso Dios ha dado a los padres la autoridad de formación, de educación y de formación del carácter a los hijos. Porque si algo todo ser humano necesita desde pequeño es ser instruido en lo que es correcto y lo que es incorrecto. ¿Y quién lo va a enseñar? Delegar la función a los maestros de la escuela te pone en un lugar de negligencia, porque Dios no le dio esa autoridad a los maestros, te la dio a ti. Esperar que el Estado, el gobierno o las élites nos enseñen lo que es bueno e incorrecto, hermanos, condenará ese corazón a una eternidad fuera de Dios. Y no creo que ningún padre piense en algún momento la posibilidad de decir: ay, mi hijo ha de estar calientito en el infierno. No veo esa posibilidad en ningún corazón de un padre, porque un padre ama a sus hijos y desea lo mejor. Pero para que no esté allá, debe de saber que Dios ha dado su vida para salvarlo y necesita saber lo que Dios ha establecido como correcto y como lo que no lo es. Pero si volvemos al versículo 3, hermanos, por favor, no solamente necesitamos inteligencia, también necesitamos, ¿qué, hermanos? ¿Necesitamos qué? ¿Y qué es la prudencia, hermanos? ¿No? La prudencia es lo que nos permite llevar a la práctica ese análisis y conocimiento que nos ha dado la inteligencia. Yo necesito saber discernir lo que es correcto de lo que no lo es, conforme a la voluntad de Dios, y la prudencia es ese conocimiento, llevarlo a la práctica. Van unidas, van de la mano. De nada sirve yo saber lo que a Dios le agrada y en mis decisiones diarias no cumplirla. Tengo inteligencia, pero me falta prudencia. Y así no se puede vivir una vida sabia. Necesitamos unir las dos: sabiduría, inteligencia con la prudencia. Es el conocimiento práctico. Podríamos decir, amados hermanos, que la prudencia es la inteligencia aplicada. Es saber hacer lo que se ha comprendido. Por eso quiero llegar a este punto, hermanos, del mensaje, donde pueda resumir la tercera condicionante que el proverbista nos habla en el capítulo 2, que es parte fundamental, es un pilar de la vida espiritual. En que en toda persona hay una necesidad de clamar por la capacidad de entender la verdad
y por la habilidad de vivir conforme a ella. Necesitamos saber la verdad, necesitamos comprender y saber cómo vivir esa verdad. Y ese, hermanos, es un trabajo diario. Ese es un trabajo constante. Por eso, ¿de qué manera, hermanos, nosotros podemos intencionalmente buscar esa verdad y aplicarla en nuestra vida? Porque es ahí cuando entiendo que la condición es, si tú clamas, si tú buscas, si tú ves la necesidad de que tienes de saber lo que es correcto y no incorrecto y aplicar esa verdad en tu vida, la pregunta es, ¿a quién yo clamo? Sí, a la inteligencia y a la prudencia, pero ¿cómo obtengo la inteligencia? ¿Cómo puedo ser prudente? ¿A quién me acerco? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Porque a mi vida, a mi familia, nos surge vivir esa sabiduría sabia que Dios demanda para hacer su voluntad. Y les digo, amados hermanos, que esa inteligencia y prudencia la cual necesitamos buscar con todo el corazón, lo tienes al alcance de tu mano y muchas veces no le damos ese valor. ¿En dónde está la fuente de inteligencia para nosotros? ¿En dónde, hermanos, de manera aquí física y terrenal yo puedo clamar, acercarme en mi urgencia de aprender y de saber la sabiduría que Dios nos da? ¿En dónde? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cuánto tengo que pagar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hermanos, aquí está la fuente. Aquí está la fuente. Aquí está la voz de Dios, el conocimiento de Dios, la inteligencia de Dios que nos conducirá al camino de la prudencia. Aquí está. Pero el problema, hermanos, que debemos de ser lo más conscientes, pero sobre todo, hermanos, lo más honestos en este momento. Menospreciamos mucho este libro. Y se los digo con grande franqueza, hermanos. Lo menospreciamos tanto que ya no le dedicamos el tiempo suficiente para conocer esa voz, esa fuente de sabiduría, esa inteligencia a la cual yo debo de clamar. Le damos poco tiempo. Y no solamente, hermanos, el desprecio tiene que ver con el poco tiempo que le damos, porque al final cada generación dice, es que no tengo tiempo, es que estoy muy ocupado. Hermanos, no hay nada nuevo debajo del sol. Todos tenemos las mismas 24 horas al día, salvo que usted tenga viajes astrales y se vaya a la luna o a Marte, porque allá dura más el tiempo, creo. Pero no existe eso, hermanos. Todos estamos bajo el sol y tenemos el mismo tiempo. Lo que hemos, hermanos, obviado es dedicarle el tiempo suficiente y necesario a escudriñar la palabra. Tú como padre, porque necesitas oír la voz de Dios, pero también necesitas enseñar esa voz de Dios a tus hijos. Tu hijo, porque pues, mis mismos papás no me enseñan, eso no es pretexto para no acercarse a esta fuente de conocimiento de la voluntad de Dios. Tú también la necesitas y debes de acercarte a buscar. Pero la menospreciamos. Ya no le dedicamos tiempo. ¿A qué más le estamos dedicando tiempo, hermanos? Y aquí podemos hacer una lista larga entre el trabajo, entre las ocupaciones, la familia, el descanso, el entretenimiento, muchas cosas, hermanos, pero pareciera que cada vez va disminuyendo el tiempo que le dedicamos no solo a la lectura de la palabra, a meditar en ella. Ese es un problema. Y creo, hermanos, que muchos atañen al problema porque la cultura del mexicano es de poca lectura. Comparado a otros países o sociedades más desarrolladas económicamente, donde el hábito de la lectura es mucho mayor. En otros países hay personas que llegan a leer entre 12 a 20 libros al año. El mexicano apenas lee uno. Y de ese uno, a veces es la Biblia. A veces es la Biblia. Pero no tenemos ese hábito. Y aquí hago un llamado, hermanos. ¿Quieres la inteligencia? ¿Quieres saber lo que es correcto y no? Porque lo necesitamos y hay una necesidad tan grande
de saber lo que Dios quiere que haga en mi vida para tener una vida de bendición, corre aquí, hermanos. Y hoy es sorprendente, hermanos, porque por el avance de la tecnología, hoy tenemos más herramientas, más facilidades para estudiar la Biblia, para escuchar la voz de Dios, pero aún así no las aprovechamos. No las aprovechamos. ¿Cuántos utilizan internet para aprender de la Biblia? Gloria a Dios. Pero si comparamos el tiempo que usamos en internet para estudiar de la Biblia que para entretenernos, claro que sería más grande la dimensión en tiempo, el entretenimiento del internet, que la acción práctica de aprender. Pero aquí los animo, hermanos, a que aprovechemos las herramientas. Hoy tenemos la Biblia en audio, tenemos devocionales diarios, tenemos aplicaciones, tenemos Biblias en diferentes versiones para comprender de una manera, un lenguaje más habitual a nosotros el texto bíblico. Tenemos estudios, tenemos enseñanzas, tenemos sermones, tenemos un sinfín de predicadores, hermanos, a la palma de la mano, información. Pero aún así, muchos no se interesan en acercarse porque no lo ven como una necesidad. Aprender de la palabra. Y ese es el meollo. No ver como necesidad que tú y tu hijo aprendan de este libro. Ahora, yo quisiera darte algunas razones para ver por qué necesitamos de la palabra de Dios como la fuente a la cual nosotros podemos clamar y acercarnos, donde vamos a obtener inteligencia y podremos ser prudentes a través del poder de Dios. Porque si algo creo, hermanos, y esto le da sentido al ministerio pastoral, al ministerio de pararse aquí a predicar la palabra. Yo no estoy aquí, hermanos, elaborando, inventando un discurso para entretenerlos, hermanos. Creo que el ministerio de la predicación de la palabra es poderosa, porque la palabra tiene el poder para cambiar y transformar y dar vida al corazón del hombre. Creo que la palabra de Dios es poderosa y obra en nuestro corazón. Pero hemos dejado de creer en el poder de la palabra. Es el poder de Dios a través de la palabra. Y cuando veamos, hermanos, lo útil, necesario, poderoso y valioso que es la inteligencia, el conocimiento de Dios, que ahora ustedes y yo tenemos al alcance de este libro, creo, hermanos, que cambiarán nuestros hábitos y pondremos más atención en leer la palabra, escudriñar la palabra, tu vida junto con tu familia, para que podamos vivir una vida de bendición. ¿Quieres saber, hermanos, cuáles son esos motivadores, esos argumentos? La misma palabra lo dice. Vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, por favor. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil. La Biblia es ¿qué, hermanos? La Biblia es ¿qué? Útil. Lo que es útil lo usamos, hermanos, es para nuestro bien. Si no comprendemos la utilidad de la palabra, no vamos a tener el deseo de buscarla. ¿Y para qué es útil? Número 1, para enseñarnos. Número 2, redarguirnos. Número 3, para corregirnos. Número 4, para instruir en justicia. ¿Cuál es el resultado de la palabra en la vida del hombre? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, pensemos. ¿Qué nos enseña Pablo a través de este pasaje? Bueno, hermanos, que la Biblia tiene la capacidad de modificar la mente y la conducta de las personas para bien. No, yo esperaba un grande amén ahí, de gente convencida de lo que sabe, lo valioso que es la palabra. A veces voy a mandar a mi hijo, a mi niño al psicólogo, al traumatólogo. No, hombre, tantos tólogos que hay, ¿verdad? Que él me lo cambie, es que ya no sé qué hacer, es que cómo se comporta, uy, de seguro es igual que el suegro, la suegra. Hermanos, estamos tan preocupados porque ¿quién puede cambiar? ¿Quién va a modificar? Hermanos, ¿no es la palabra poderosa? ¿No es útil?
No es la que nos transforma, es lo que nos enseña. La palabra de Dios tiene la capacidad de modificar la mente y la conducta de las personas para bien. Pero no para el bien, entendiéndolo como el código moral de una sociedad. Porque esto no se trata de ser moralistas. Esto se trata de ser hijos de Dios, perfeccionados por Dios, por la obra de Cristo a través de su palabra. Porque la moralidad del mundo cambia de acuerdo al contexto. Pero la verdad de Dios es absoluta. Y la única fuente de bien, de ética, de conducta es nuestro Dios. Y tu vida y tus hijos lo necesitan. Y ningún curso, ningún tratamiento, ninguna medicina tiene la capacidad de transformar mente y corazón, mente y conducta. Solo la palabra. Solo la palabra, solo la palabra, solo la palabra inspirada por Dios. Número 2, vaya conmigo a Santiago capítulo 1, verso 25. Carta Universal de Santiago capítulo 1, verso 25. Dice el escritor, mas el que mira, aquí hay que hacer una acción. ¿Cuál es? Mirar. Mas el que mira atentamente, ¿en dónde? En la perfecta ley. ¿Cuál ley? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado. Otra manera de entender bienaventurado, dichoso, bendecido, más que feliz aquel que lo hace. ¿Y en dónde yo encuentro esa perfecta ley? ¿En dónde yo conozco la perfecta ley de la libertad que en Cristo tenemos? ¿Y qué hay que hacer, hermanos? Mirar como un espejo. Porque la Biblia, hermanos, tiene el efecto de mostrarnos nuestros errores, nuestras incapacidades, nuestras malas intenciones, con el fin de corregir el camino. Los padres tienen que aprender, hermanos, a corregir a sus hijos. Y cuando lo hagas, corrígelo con la Biblia. Tristemente hace años se predicaba esto y se malentendía. Por eso muchas hermanas tenían la Biblia más grande para corregir a sus hijos. No es el tamaño de la Biblia para corregir a los hijos. Es hablar con los hijos, es mostrarle cuál es la voluntad de Dios. Hijo, tú me tienes que obedecer, porque Dios me ha dado esa autoridad. Y yo estoy para instruirte y para enseñarte. Esto a Dios no le agrada. Quiero que te mires como espejo. ¿A Dios le agrada mentir? No, mami. ¿Y por qué? No lo sé. Yo te voy a decir por qué. Y abres la palabra e instruyes a tu hijo y le hablas. Porque Dios quiere que no mintamos. Dios quiere que hablemos verdad. Satanás es el padre de mentira, y si nosotros mentimos, somos hijos de Satanás. ¿Tú quieres ser hijo de Satanás? No, mami, no. ¿Verdad? Corregir, disciplinar, enseñar, ver que la palabra es poderosa para mirarnos como un espejo y ver lo que Dios nos dice, lo que estoy haciendo bien, lo que no estoy haciendo bien. Porque el problema que marca Santiago es que muchos solo son oidores de la palabra y no hacedores. Y un oidor es aquel que se ve en el espejo, ve que está mal arreglado y no se arregla, queda igual, se va como está. Así no produce ningún fruto. Y no es porque el problema está en la palabra, no, el problema está en el corazón humano, que aún mirando su error, aún mirando su defecto, aún mirando sus malas intenciones, no deja que la palabra lo corrija, lo transforme, se va. Así que miremos, hermanos, la oportunidad y la necesidad. Yo no todo lo sé, y yo necesito saber lo que es correcto, lo que le agrada a Dios. Iré a su palabra, miraré mi vida, es mi conducta, es mi carácter conforme a lo que Dios quiere que sea. Uy, aquí dice que no chismee y soy chismoso. Entonces no lo tengo que hacer. Estoy viendo en el espejo. ¿Cuántos pasan minutos o incluso horas en el espejo para arreglarse? Se maquillan, se quitan el maquillaje, se vuelven a poner otro, se peinan, se ponen para un lado, para el otro, gel, tantas cosas, ¿verdad? Hasta que
la imagen que te ve el espejo te sea perfecta y ahora sí puedo salir. Hasta que no encuentres ese punto. Así es la palabra, hermanos. Tenemos que mirarnos cómo estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios. Y la Biblia tiene ese efecto de mostrar nuestros errores. Otra cita, Hebreos capítulo 4, verso 12, por favor. Hebreos capítulo 4, verso 12. Para muchos este es un libro aburrido. Ay, mucha letra, está chiquita, no lo puedo leer. Muchos me han dicho, ¿tienes insomnio? Oh, léete un capítulo y te regresa el sueño. Otros tremendos dicen, ve un sermón del pastor en internet y te duermes. Bueno, sí, si en algo les puedo ayudar, gloria a Dios. Pero muchos, hermanos, no valoran el poder de la palabra de Dios y la creen como un libro más que se puede tener en una biblioteca, en un estante o descargada en el celular. Pero la misma palabra habla de sí misma y dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. No es letra muerta, no es filosofía, no es simplemente tinta impresa en un papel. No es, hermanos, simplemente el libro más vendido en la historia, como muchos quieren señalar. No es cualquier libro. La Biblia es la palabra de Dios viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir, mire, alma, espíritu, coyunturas, tuétanos, y tiene la capacidad de discernir pensamientos e intenciones del corazón. ¿Qué les dice este texto de la palabra, hermanos? Que la Biblia, hermanos, da en el clavo, da en el punto, es un arma que da a las intenciones humanas. Descubre la veracidad o la pecaminosidad de una intención humana. Y como arma ataca toda falsa presunción. Usted debe de ser honesto. Usted y yo debemos de ser rectos. Usted y yo debemos de ser justos en todo lo que hacemos en nuestra vida y enseñar a nuestra familia de la misma manera. Pero ¿cómo sé si realmente lo que hago es sincero, es correcto? Porque Dios mira el corazón. La palabra tiene el poder de entrar, cortar, hermanos, y destruir toda falsa intención. Tiene el poder, hermanos, para herirnos. Es la única espada que hiere para darte vida. La Biblia es el única arma que te toca, que te aflige, que te afecta, pero para bien. ¿Y no necesitan a veces, hermanos, nuestra vida, la vida de nuestros hijos, saber que lo más importante es el corazón y que la palabra solamente puede demostrar si sus intenciones son verdaderas o correctas? Ese es el poder de la palabra. Pero hay más. Primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 1, versos 22 y 23, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 22 y 23. Dice el apóstol: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Miren que hay algo que hace la verdad en la vida del hombre cuando el hombre la obedece. La verdad te purifica. La verdad purifica. Y vaya al verso 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Qué me enseña este texto de la palabra de Dios? Que la palabra tiene el efecto de quien peca cuando la cree, cuando la acepta y cuando la aplica. La misma palabra lo limpia, lo purifica y lo restaura y lo pone en una posición privilegiada ante Dios como su hijo.
Eso es lo que hace la palabra. Tu hijo no solamente tiene que saber que fue Noé el que construyó un arca, que fue Daniel el que fue echado a un foso de leones. Tu hijo y tu vida debe de saber, hermanos, que todo lo que nos habla la palabra nos dirige a ver nuestro pecado, nuestro error, para arrepentirnos al reconocimiento de un Dios santo, para volvernos hacia Él en fe, en obediencia y encontrar limpieza. Porque cuando el corazón encuentra limpieza, el corazón tiene paz. Y cuando el corazón tiene paz es porque ha sido restaurada su relación con Dios, relación que fue restaurada por el sacrificio de Cristo, al comprender que su muerte implica que esa muerte la merecía yo por mis pecados, porque el pecado produce muerte y me separa de Dios, pero Cristo dio su vida cargando la culpa de mis pecados y haciéndome limpio, santo y justo delante de Dios. La Biblia purifica. Por eso entiendo el salmista en el Salmo 119 cuando se pregunta: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Porque la palabra tiene la capacidad, hermanos, de limpiar. Porque tarde o temprano, hermanos, tus hijos, tu familia se van a encontrar, hermanos, con el escenario de que por la ley que Dios ha escrito en los corazones en cada persona, la conciencia que Dios ha puesto en cada ser humano, porque puede haber personas que nunca en su vida oyeron de la ley de Moisés, pero saben que mentir es malo. Porque Dios ha puesto, hermanos, en cada mente, en la conciencia, el conocimiento de su ley, que rige nuestra conducta. Y el no obedecerla, hay una carga. ¿Y quién puede quitar esa carga, esa culpabilidad que nos consume? Solo Dios, a través de su palabra. Al saber que Él ha sido misericordioso, lento para la ira, y que Él nos perdona, y aun cuando nuestros pecados fueran tan rojos, el poder de Dios y su gracia los limpia y los hace más blancos que la nieve. Y eso trae descanso al corazón. Descanso que un día tus hijos van a necesitar y que tú necesitas, que solo lo ofrece la palabra del Señor. Y por último, Juan capítulo 17, verso 17 va unido al pensamiento que también Santiago en el capítulo 1, verso 21 nos enseña. Juan 17, 17 dice las palabras que Jesús le dijo a sus discípulos en esa oración que hace al Padre: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que la palabra de Dios nos santifica, tiene el poder para limpiarnos, para ponernos en una posición delante de Dios que no implicaría nuestra destrucción, al contrario, un acercamiento seguro ante la presencia de Dios. La palabra de Dios nos santifica. Y mire lo que dice Santiago en el capítulo 1, verso 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, ¿qué, hermanos? ¿Qué es lo que hay que recibir? La palabra que ha sido puesta, implantada. ¿Y cuál es el efecto de la palabra en aquel que la recibe, hermanos? Salvación. ¿Tu familia necesitará salvación? ¿Tus hijos necesitarán salvación? ¿Tus generaciones necesitarán salvación? ¿Tú necesitas salvación? Miren el poder de la palabra, que aquel que la recibe con mansedumbre, con humildad, con fe, lo que Dios nos dice, tiene poder para salvar nuestras almas. En resumen, hermanos, es en la palabra que nosotros podemos obtener el conocimiento de la verdad. Esa inteligencia a la que yo necesito y clamo y busco, es en la palabra que me ayudará a saber qué es lo que debo de hacer en la vida conforme a la voluntad de Dios. Voluntad que me instruye, me muestra, me corrige, me enseña, me limpia, me santifica y me salva. Necesito saberla. Y al saberla, poder aplicarla en nuestras vidas y saber el propósito de Dios para mi vida. Yo quiero concluir, iglesia,
que podamos ver la verdad de este tercer pilar de la vida espiritual. Que hay una necesidad de vivir con inteligencia y prudencia. Y será posible si de manera intencionada clamamos. Es decir, si buscamos constantemente lo que por gracia hemos recibido como la verdad absoluta de Dios revelada en su palabra. Si tú, hijo mío, sabes lo que dice aquí, crees lo que dice aquí y vives conforme lo que dice aquí, tú vivirás una vida de bendición. Aquí está, hermanos, el manual. Aquí está la verdad divina. Porque la vida del ser humano debe de estar centrada en la palabra. Tu vida y mi vida debe de estar formada en la palabra. Y tu vida y mi vida debe de ser dirigida por la palabra. Por eso necesitamos aprender de ella. Hay que leerla, hermanos. Hay que meditarla. Hay que memorizarla. Hay que aplicarla. Hay que desear como un niño recién nacido, hermanos, que llora y da voces porque tiene hambre y quiere de esa leche materna que lo nutre y le va a dar crecimiento. También debemos con la misma intensidad desear la palabra, el conocimiento de Dios. El proverbista nos enseña, hermanos, que no se puede construir vida espiritual si no dedicamos de nuestro tiempo en leer y meditar en la palabra del Señor. Porque si no buscamos de Dios en su palabra, no podemos conocer quién es Él y cuál es su propósito si seguimos sin valorar la importancia de la palabra del Señor. Yo te pregunto, iglesia, ¿qué acciones después de escuchar este mensaje estamos dispuestos a realizar como un acto desesperado de que necesitamos saber qué es lo que Dios quiere y que haga revelado, que Él nos ha revelado en su palabra? ¿Qué estamos dispuestos a hacer? Porque eso va a implicar, hermanos, sacrificar ciertas cosas. Principalmente tiempo que le dedicamos a otras cosas y ahora se lo tenemos que dedicar a la palabra de Dios. Pero ya no solamente es sacrificar tiempo, es sacrificar nuestra naturaleza y ver lo que su verdad me dice que yo debo de saber como algo bueno en mí o como algo incorrecto en mí que debe de cambiar. Yo puedo estar aquí y es una bendición. Congregarse es ser expuestos a la palabra y la palabra es la que va a producir vida y frutos en nosotros, hermanos. Eso es bueno. Pero de nada sirve ser expuesto, oír la palabra, leer la palabra, meditar la palabra, memorizar la palabra, incluso cantar la palabra, si no dejo que esa palabra haga efecto aquí. Necesito inteligencia y necesito prudencia. Yo lo necesito. ¿Usted lo necesita? ¿Sus hijos lo necesitan? Para poder vivir una vida sabia. Le invito a que esté de pie, por favor, en esta tarde.